Hola, Candela, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo les va? Me presento. A ver, tenemos gente. No, ahora ya saqué la sala. Mi nombre es Patricio Bazán. Eh, bueno, tengo a cargo la clase de hoy, que ahora les voy a contar acerca de la clase. Antes que nada, les vamos a ponernos de acuerdo acerca de las pautas. Eh, no voy a hacer un break, la idea es ir derecho, salvo que ustedes me lo pidan, ¿sí? O sea, la clase es para ustedes, no para mí. Humberto me pidió bueno, que de esta clase que muchas veces la doy yo, así que hoy vamos a trabajar sobre la relación fisco-contribuyente, ¿sí? O, si quieren, vamos a trabajar sobre las facultades que tiene el fisco de fiscalización y a la vez cuáles son los deberes que tiene el contribuyente. Les pido que tengan una participación activa, que si tienen dudas, si cualquier situación que quieran plantear, lo hacen, me interrumpen, no hay ningún problema. Les hago una consulta. El horario que vienen teniendo, ¿cuál es el horario en el cual puedo desarrollar? De 10 a 12. Bien, de 10 a 12, está bien, correcto, es lo que me dijeron a mí. Bien, así que vamos a arrancar puntual, así podemos recorrer todo lo que podamos. Ustedes saben que, Profesor, una pregunta. ¿Las filminas las compartió en el lab como para seguirlo o para no copiar y escuchar mejor, digamos? te hago una pregunta, ¿ustedes las necesitan antes de la clase o se las puedo pasar cuando termine la clase? Y cuando si lo dan en clase, mejor porque vamos siguiendo de ahí, pero si las sube después es lo mismo. Claro, yo se las voy a pasar a Jimena, se las voy a pasar cuando termine la clase. Bueno, gracias. ¿Hay inconvenientes? ¿Vos no las podés ver? Sí, sí, veo que las va compartiendo, pero para no distraernos en leer la filmina y copiar la filmina, porque en No, 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 general las no. clases de impuestos son muy rápidas y por ahí si Perdón, prestás perdón. atención a lo que dice, No, no, por eso, no copien lo que está en las filminas porque esto lo van a tener en unos minutos. dale, gracias. Tampoco es material de estudio, o sea, entiendan que esto es, el material de estudio es a partir de las filminas y va a haber, bueno, por supuesto, ¿no? El programa, la bibliografía, pero en realidad la filmina lo que te hace es te organiza la clase, te da un eje temático, a la vez lo que te permite es, en algunos casos puntuales, ir a los artículos que yo menciono en algún punto o que les menciono durante la clase, y ahí sí anotás el artículo donde está, ¿sí? Cuando yo lo creo oportuno, les voy a mandar el artículo a la norma para que lo puedan tener. Bien. Así que hoy me comprometo que ni bien termina, se lo paso a Jime para que lo suba a la 24. Ustedes saben que a nivel, digamos, cuando pensamos en un tributo, siempre hay dos sujetos, ¿sí? Un sujeto activo, que es la administración tributaria, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Sí? Sujeto activo, la administración tributaria, el fisco, sujeto pasivo, el contribuyente. Hay una relación entre sus sujetos. Ustedes saben perfectamente que a nivel nacional rige el principio de autodeterminación. ¿Qué significa eso? Que es el propio contribuyente el que confecciona la declaración jurada, el que interpreta la ley, el que cuantifica el hecho imponible, la materia ponible, le aplica la alícuota, lo carga en un aplicativo y lo presenta a la FIP, ¿sí? Esto es muy importante porque el hecho de que exista declaración jurada hecha por el propio contribuyente o esta autodeterminación, o sea, cada contribuyente determina su propio tributo. Ahí pueden ir viendo que no es autosuficiente la filmina, ¿sí? Estos son ideas fuerza, luego las voy desarrollando, ¿sí? Con lo cual no tomen nota de lo que dice la filmina, pero si quieren tomar nota es de lo que les voy contando de cada punto. Bien. Entonces, imagínense en un sistema donde hay intereses contrapuestos entre el fisco y el contribuyente, porque el fisco necesita financiar al Estado, necesita la mayor cantidad de recursos y a la vez el contribuyente trata de pagar lo menos posible, ¿sí? Entonces,
siempre que estamos frente a un sistema tributario que se define por autodeterminación, gracias Mariano por estar con la imagen, aunque sea tengo a alguien que está presente. Entonces, cuando tenemos un sistema de autodeterminación, siempre eso trae aparejado dotar al fisco, dotar a la AFIP de amplias facultades de verificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cualquier contribuyente presenta su declaración jurada, el fisco tiene que tener la capacidad y las herramientas y las facultades para controlar si la materia imponible declarada se ajusta a derecho. Ustedes saben que la obligación tributaria no nace con la declaración jurada. La obligación tributaria nace cuando se perfecciona el hecho imponible. ¿Sí? Ustedes saben que en la ley existen presupuestos de hecho. ¿Sí? Será ganancia la obtenida por la venta de cosas, muebles, o por la teoría del balance, o teoría de la fuente, o venta de bienes muebles amortizables, imposición digital, lo que quieran. Bueno, esa es la ley. Ahora, la obligación no nace con la declaración jurada. La declaración jurada lo que hace es reconoce una obligación preexistente. ¿Sí? Por eso se dice que la declaración jurada no tiene eficacia constitutiva, o sea, no constituye impuestos, simplemente los reconoce. Por eso, si un sujeto evade y en su declaración jurada coloca menor cantidad de tributos que le correspondía, entonces el fisco va a tener la facultad de ir a reclamar esos impuestos que, aunque no los haya declarado, nació su obligación cuando nació el hecho imponible. ¿Se comprende o no? Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, en definitiva, la declaración jurada, como su nombre se dice, tiene una eficacia declarativa, solo cuantifica y hace líquido el impuesto. O sea, el fisco, una vez que presentas la declaración jurada, al vencimiento, hola Cisneros, gracias, al vencimiento fijado general por el fisco, va a poder intimar, va a poder exigirle al contribuyente que pague el impuesto liquidado. ¿Sí? Vuelvo a reiterarles, hay intereses contrapuestos. Normalmente el fisco interpreta o intenta cobrar el mayor impuesto posible y el contribuyente posiblemente intenta planificación fiscal, intenta estrategias para minimizar el hecho imponible. Las estrategias que están dentro de la ley están aceptadas, ¿sí? Las que están forzando la ley o están directamente haciendo trampa, eso ya es evasión y no está autorizado. Bien. Hay una realidad. Cuando se hace la ley, acuérdense la pirámide normativa, ¿no? Nosotros tenemos, si uno piensa, bueno, ¿cómo se determina la vigencia de un tributo o la razonabilidad de un tributo? Bueno, o lo mismo de las facultades que tiene el fisco para controlarlo. Bueno, ustedes sepan que hay una pirámide normativa y cuando pensamos en realidad normativa y realidad fáctica, me estoy refiriendo a que las normas, ya sea ley, acuérdense que no hay impuesto sin ley, ¿sí? O sea, para que exista un impuesto tiene que haber una ley. Si no es nulo y es inconstitucional. Eso está en la Constitución Nacional. Entonces, las normas, las leyes, luego son reglamentadas por los decretos, ¿sí? Luego la AFIP muchas veces emite resoluciones generales, donde también da algunas pautas de liquidación. Pero tengan en cuenta que toda esa realidad normativa muchas veces no se emparenta o no está correlativamente, no tiene una correlación lógica con la realidad fáctica. ¿Qué es la realidad fáctica? Lo que ocurre, las transacciones, las personas que hoy están comprando Bitcoin o que están vendiendo y ganaron, ¿sí? Digo Bitcoin porque un claro ejemplo de esto fueron las monedas digitales. Estaba la ley, estaba el decreto, estaba toda la norma, y en un momento tenían que decir, bueno, a ver qué es una moneda digital. Entonces el fisco primero interpretó que tenía que ir en otros bienes, como que era un bien no calificable. Mucha doctrina decía que era un bien inmaterial y que estaba exento de bienes personales. Y finalmente el fisco determinó, o por lo menos entiende,
que es un activo financiero. Bueno, fíjense cómo una nueva realidad fáctica de la realidad, una nueva realidad de los negocios, cómo uno trata de ver en qué normativa. Y otros dicen, no, directamente es un bien que no está tipificado en la ley, por lo cual no está grabado en ningún impuesto. ¿Sí? Bien, por eso, son distintas formas de tratar de acercar o de mediar entre las normas y lo que ocurre en la realidad, en las percepciones, las complejas percepciones de la actualidad. Está claro que en este sistema, entonces, autodeterminación, y un ejemplo, fíjense que, por ejemplo, si alguna vez ustedes les pasó que ven que llegó alguna carta y capaz que llegó la patente de un vehículo de la familia o llegó una boleta del inmobiliario, esos son impuestos provinciales, ¿sí? Impuesto inmobiliario, impuesto a la patente, y esos impuestos no es autoliquidación o liquidación jurada. Uno está en la casa cortando el pasto y el cartero tira la boleta por arriba de la reja y uno lo abre y te dice la materia imponible, te dice la alícuota, ¿sí? Porque te cuantifican cuál es el valor de tu vehículo o de tu casa, y lo único que hay que hacer es ir al banco a pagar o hacerlo por home banking. Eso es liquidación administrativa, ¿sí? A nivel nacional, como rige la liquidación, la autodeterminación, entonces el contribuyente va a tener la carga de tolerar. ¿De tolerar qué? Que lo fiscalicen, que lo verifiquen y también que le pidan información de terceros. Si Mariano le vende mercadería a Cisneros, ¿qué nombre tenés? Natalia. Bien. Si Mariano le vende mercadería a Natalia, escúchenme bien, y nosotros estamos pensando que Mariano le vende a Natalia, la FIP lo sabe por la base de datos, y estamos pensando que Mariano está teniendo unos gastos incompatibles con lo que factura. Entonces, capaz que antes de ir a fiscalizarlo a Mariano, vamos a la casa de Mariana y le pedimos que nos informe toda la mercadería que le compró a Mariano, con los pagos. Entonces Mariana se asusta primero cuando le tocan el timbre, la FIP, una inspección, pero no es una inspección a ella. Puede también ser que se esté pidiendo información a Mariana para fiscalizar a cualquier otro contribuyente. Entonces, lo importante es que, entonces, ahí está la tolerancia, ¿sí? El contribuyente tiene esa carga, tiene que tolerar que lo nombren agente de retención o agente de percepción o agente de información. Por ejemplo, un escribano, cuando hace una escritura, tiene que informarle a la FIP acerca de la transacción. Lo mismo cuando se vende un vehículo, los colegios privados, los countries, expensas. Bueno, hay un montón de regímenes de información, con lo cual algún contribuyente o un núcleo de contribuyentes están obligados a darle información a la FIP. Bien, entonces, en este esquema nos esperamos con amplias, exorbitantes facultades de fiscalización, pero sepamos que la fiscalización es reglada, ¿sí? No es discrecional. Por supuesto, ¿saben la diferencia entre reglada y discrecional? ¿O alguien no lo conoce? Me pregunta si no sigo. Bien, sigo. ¿Puede Entonces, explicar? ¿cómo? ¿Puede explicar la Claro, diferencia? reglado significa que hay reglas, ¿sí? Que la fiscalización se debe someter a reglas que están pautadas precedentemente y que tiene pautas de trabajo, ¿sí? En cambio, discrecional, después lo vamos a ver en un rato, discrecional significa que dentro de varias alternativas, el fisco puede ir eligiendo lo que le parece más conveniente. Después voy a hablar sobre el tema. Por ejemplo, la fiscalización, cuando uno piensa qué puede fiscalizar, o sea, qué puede pedir, qué puede analizar, qué facultades tiene el fisco, tenemos que ver ahí nuevamente la pirámide normativa. Primero, que no vulnere principios constitucionales. CN es Constitución Nacional, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de intimidad. Me puede pedir datos con trascendencia tributaria, no me puede venir a pedir datos personales, privados de mi vida, ¿sí? Luego la ley de procedimiento, que me imagino que ya les ha hablado Humberto sobre esta ley, la 11.683, ¿sí? Ahí también, artículo 33, 34, 35, tenemos un montón de aspectos que regulan, reglan, dan pautas de cómo es la fiscalización. Luego tenemos la 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos y su decreto reglamentario.
Todo esto, todo este conjunto normativo, más las instrucciones de trabajo de la AFIP, configuran un estatuto del contribuyente. O sea, sí, bueno, estatuto del contribuyente, si algunas lo escuchan, tiene que ver con el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones del contribuyente y de la AFIP, en esa relación, ¿sí? Porque recuerden siempre que un contador puede ser experto en liquidar tributos, puede ser el mejor contador que más sepa de IVA en la ciudad de La Plata, por decir, pero cuando llega una inspección y lo van a controlar al contribuyente, si no conoce las reglas de procedimiento, no sabe qué le puede pedir el inspector, la oportunidad en que lo puede hacer, de qué manera, qué obligaciones tiene y qué derechos tiene, va a fracasar en su tarea, ¿sí? Esto es como un cirujano que sepa extirpar perfectamente lo que va a buscar al cuerpo y no sepa coser después, ¿sí? O sea, entonces, tengan en cuenta que es muy importante la formación en procedimiento y especialmente en lo que me toca hoy a mí, es la relación fijo-contribuyente, ¿sí? Mientras pasa el tiempo y uno está liquidando y el fisco nunca toca la puerta y nunca va a inspeccionar a mis clientes, no hay ningún problema. Ahora, el día que te llega una inspección, te llama un cliente y te dice, mira, tengo a la FIP acá, me está diciendo que tengo que firmar, me está dando un acta, quiere pasar, me dice que tiene que pasar, lo puedo dejar pasar. Bueno, todas estas cosas, todas estas cuestiones, no son antojadizas, está todo pautado y está todo. ¿Y cómo se pauta? Bueno, respetando siempre los principios constitucionales. Ahí les dije, vino el fisco, quiere entrar. Bueno, hay un principio que es de derecho a la intimidad, ya les dije cuando pide documentación, pero hay otro, que es la inviolabilidad del domicilio. Entonces, el fisco no puede patear una puerta y entrar, ¿sí? Y ni siquiera entrar sin permiso. Entonces, por eso, Constitución, ley de procedimiento, procedimientos administrativos, instrucciones propias de la FIP, etc. Y acá un tema importante también es que la administración AT es la administración tributaria, ¿sí? La administración tributaria a veces se la ve como un monstruo que solamente tiene una voracidad fiscal, ¿no? Bueno, en realidad tiene, en forma simultánea, tiene un deber, que es, por un lado, asegurar la renta fiscal, ¿sí? Tiene que garantizar el funcionamiento del Estado, ¿sí? Pero a la vez, en forma simultánea, mientras asegura la renta fiscal, debe respetar los derechos de los contribuyentes. O sea, no es que una de las dos misiones tiene preponderancia sobre la otra, sino que tiene que sí o sí asegurarse de contemplar ambas situaciones, ¿sí? A la vez que asegura la renta fiscal, controlando, inspeccionando, haciendo todo lo que tiene que hacer, también debe respetar los derechos de los contribuyentes. Bien. Estamos hablando de que es una fiscalización reglada, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que hay una cuestión, y ya al inicio de una inspección, donde hay una cuestión discrecional. Acuérdense, discrecional tiene que ver con la facultad de elegir una alternativa entre varias, ¿no? Y es cuando se selecciona a quién voy a fiscalizar, ¿sí? Hubo un contribuyente, Contreras, hermanos, esto se los voy a dejar, así que no tomen nota, que le estaban haciendo una inspección, entonces, claro, lo estaban controlando unas compras. Y el contribuyente se agravia y va a la justicia y dice, no, me siento perseguido, ¿sí? Me están discriminando, me están persiguiendo porque me están fiscalizando a mí, pero no están fiscalizando a mis proveedores. Textual, ¿sí? Se estaban justamente poniendo en duda la veracidad de las operaciones de compra. El contribuyente dice, no, se está vulnerando el principio de igualdad de la ley. ¿Por qué me fiscalizan a mí y no le van a reclamar a los proveedores? Bueno, en ese contexto, era un caso atípico, porque además los proveedores eran apócrifos, así que, digamos, no tenían capacidad económica, nada, no tenía mucho sentido fiscalizar a los proveedores, pero fue con ese argumento. ¿Qué dijo la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal? Dijo, primero, algo lógico, no es posible fiscalizar a todos los contribuyentes al mismo tiempo, ¿sí? Y además dijo que, en definitiva, si hubiera una finalidad discriminatoria, que puede ocurrir, la carga de la prueba le corresponde a quien alega esa discriminación, ¿sí? O sea, que si el contribuyente se siente discriminado, no alcanza con decir me están inspeccionando a mí y no al de al lado. Debería además probar, juntar elementos que prueben una finalidad discriminatoria.
lo que no se hizo en el caso que les traigo a estudio. Bien. Si nos vamos metiendo en las facultades, me tomo la prerrogativa de, antes de comenzar con las facultades normales, que ahora vamos a ver cómo las organicé, quiero meterme en una inicial que está en el artículo 34 de la ley 11.683. Esto fue incorporado allá por el año 1997, en épocas de crisis. Acuérdense, convertibilidad se estaba terminando. Siempre que hay crisis no alcanza la plata, se trata de ajustar el tema de la recaudación, ¿sí? Porque el gasto es difícil bajarlo. Entonces, en esa época se incorpora a este artículo 34 una obligación de no poder utilizar el efectivo, ¿sí? O cheques de terceros para pagar obligaciones, ¿sí? O sea, le impuso a los contribuyentes la obligación que para cualquier pago mayor a 1.000 pesos se hagan, bueno, todo lo que es bancario, ¿no? Depósitos en cuenta, giros, tarjetas de crédito, o cualquier otro procedimiento específico que autorice en algún momento el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Conocían esta norma? ¿No? No. Bien. Bueno, hasta ahí todo normal, ¿sí? Con eso se trataba de ir formalizando la economía, ¿sí? Porque las operaciones en efectivo están asociadas a evasión y las operaciones bancarizadas ya es más difícil. Hasta ahí todo pacífico. Lo que decía esta norma también es que, bueno, que el artículo 34, pues leanlo, ven, esto es lo que yo les decía, son los artículos que, y siempre que lean el artículo de una ley, vayan a ver qué dice el reglamento, ¿no? Porque, bien. Hasta ahí todo bien. Lo que decía el artículo 34 es, bueno, en definitiva, para los medios de pago deben ser esos, pero si no los cumple, para poder, por ejemplo, yo le pagué a Mariano, le compré no sé, unos lechones, ¿sí? Para el restaurante que tengo. Entonces, si yo le pagué en efectivo, ¿no? Y no cumplí con esta norma, lo que dice el artículo 34 es que cuando yo me quiera tomar el IVA de los lechones que le compré, o me quiera tomar el gasto en ganancias, ¿sí? Bueno, no, lo voy a poder hacer siempre y cuando acredite la veracidad de las operaciones. O sea, como hay una sospecha, el fisco dice, mira, pagaste en efectivo, mucho no te creo. Entonces dice, bueno, si pagas en efectivo y no cumplís este artículo, para poder computar todas las deducciones impositivas, vas a tener que acreditar la veracidad de las operaciones. Bueno, o sea, invierte la carga de la prueba. No es que el fisco tiene que salir a cuestionar la factura que deducir, sino que en ese caso, como pagó en efectivo, se invierte la carga de la prueba y es el contribuyente que tiene que acreditar la veracidad de las operaciones. Hasta ahí todo bien, el tema es que después, 3 años después, casi 4, se dicta una ley, también en épocas de gran crisis, peor todavía, la ley conocida como anti-evasión, la 25345, y el artículo segundo replica, más o menos, muy parecido, este artículo 34 que estoy comentando, pero agrega que si no se cumplen los medios de pago, no iban a poder computarse las deducciones impositivas que estaban contenidas en esos pagos, a las cuales correspondían esos pagos, aunque se acredite la veracidad de las operaciones. ¿Sí? O sea, había una norma 34 que permitía aprobar las operaciones y computar los gastos asociados a esos pagos en efectivo, y luego otra ley posterior que, no, aunque se acredite la veracidad de las operaciones, castigaba al que pagaba en efectivo o en medios de pago no autorizados y no le permitía computar las deducciones. Bien, esto fue una colisión normativa. El mismo Congreso, bueno, eso se lo paso rápido, esto un poco lo que les decía, ¿no? Hubo distintos fallos, por ejemplo, en el fallo de Puyén, la Cámara de Apelaciones hablaba de qué norma era especial, porque hay distintos criterios, ¿no? Siempre hay criterios jurídicos, capaz que nosotros nos metemos mucho en eso en la carrera, pero cuando hay dos normas que colisionan, fíjense que es el mismo Congreso, los mismos legisladores u otros, pero el mismo Congreso, que saca una norma y después saca una que colisionan, tienen distintos resultados para un mismo hecho. Entonces, hay distintas interpretaciones. En Nepuyén hizo el análisis partiendo de qué norma era especial y cuál norma era general, o un criterio que dice, no,
si dos normas se contradicen, hay que ver la especial, la que se aplica al caso especial. Bueno. Después hubo algunas notas del organismo tratando de aclarar, hasta que llegamos al otro criterio, es decir, bueno, permítanme, antes de Mera, otro criterio es decir, bueno, ¿cuál es la norma posterior? Porque en este caso, está bien, existía la ley, el artículo 34, pero fue del 97, que permitía acreditar la veracidad de las operaciones pagadas en efectivo. En cambio, 3 años después el Congreso cambia de opinión. Muchos dicen, no, lo que vale es la última, porque es la última manifestación que tuvo el Congreso. ¿Sí? Bien, conclusión, llegamos a la Corte Suprema de Justicia, que ya es el máximo exponente, donde no toman en cuenta ninguno de los parámetros prácticamente que habíamos tenido en los precedentes, y directamente dicta la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley de anti-evasión. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque dice que en definitiva ese hecho de prohibir acreditar la veracidad de las operaciones para computar los créditos fiscales o los gastos asociados a pagos en efectivo es una ficción legal que lo que hace es estar prescindiendo de la real capacidad contributiva del contribuyente, ¿sí? Con lo cual tilda a la norma de falta, de no razonable, y que además no permite que la base imponible se relacione en forma fidedigna con la capacidad contributiva. Ustedes saben qué es la capacidad contributiva. ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? Si no, estamos desconectados. A Mariano y a Cisneros, que ya me olvidé el nombre, los perdono porque están, pero el resto mínimamente me tienen que contestar. Si no, no tenemos relación. O Sí. sea, perdón. O sea, lo que venimos viendo es que, sobre todo con el impuesto a las ganancias, es que busca determinar justamente esa capacidad contributiva para, bueno, y a partir de esa, o sea, por ejemplo, es el caso de las, digamos, ay, estoy retrabada. No importa, no importa. Digamos, al momento de digamos, uno puede empezar a descontarse los conceptos personales, entonces como que no es lo mismo las cargas familiares, esta no me salía. Entonces una persona no es lo mismo que tenga un hijo, que tenga 3 hijos, no va a tener la misma capacidad contributiva, entonces como que la ley busca igualar. O sea, yo lo veo desde ese lugar, como que entonces buscamos ver cuánto puede realmente la persona pagar, digamos. ¿Cuánto? Excelente, Ruth. Le agregaste una visión a la que yo te iba a darles. Gracias por participar. Excelente. Claro, el tema es así. Miren, rápidamente. La capacidad contributiva en general es lo que justifica un impuesto, porque yo no puedo cobrar a quien no tenga capacidad de contribuir, ¿no? Capacidad de contribuir al Estado, capacidad de pago. Entonces, normalmente uno dice, bueno, las 3 capacidades contributivas, y a veces hay que ver qué manifestación de capacidad contributiva existe. Yo le voy a ver por ese lado, está muy bueno lo que agregó Ruth. Entonces, una es la renta, o sea, ¿cuánto gana una persona? Si uno quiere saber, a ver, y es más, si nosotros estamos pensando en cobrar, en crear un impuesto, vamos a pensar, bueno, ¿a quién se lo vamos a cobrar? Bueno, primero, vamos a pensar, a ver, y vamos a ver quiénes ganan más en Argentina. O sea, la renta, ¿no? Manifestaciones de la renta. Supongo que yo gano 100, gané 100 pesos, y me aplican el impuesto a la renta y me quedan 80, ¿sí? Luego, ¿qué hago con esos 80? Voy al súper, carro nafta. Ahí está, hay otra manifestación de capacidad contributiva, es cuando consumo. Entonces, lo mismo, si yo veo a una persona a consumir mucho, puedo entender que tiene mayor capacidad contributiva que una persona que no consume prácticamente. Entonces, el consumo es una segunda manifestación de capacidad contributiva. Y si yo gané 100, me cobraron 20 de ganancias, me quedaron 80, de esos 80, supongamos que yo voy al supermercado y me gasto 50. En esos 50 que gasté, hay un montón de impuestos contenidos. IVA, ingresos brutos, impuestos internos, etc. Pero bueno, lo importante es que gané 100, esa ganancia fue una manifestación de capacidad contributiva. Luego, pagué ganancias, por eso me quedaron 80, fui al súper, me gasté 50, donde hay un montón de impuestos metidos ahí adentro. Entonces, de los 100 me quedan 30, ¿sí?
Si esos 30 no los consumí, ¿a dónde van? ¿A dónde van a parar? Al ahorro. Al ahorro. Y ahí tenemos una tercera manifestación de capacidad contributiva, ¿sí? El activo, el patrimonio de las personas. Depende la técnica legislativa del impuesto que grave los activos, ¿sí? Bienes personales van a ver después que grava algunos activos que tienen las personas humanas. Entonces, como bien agregó Ruth, muy bien, además de saber cuánto gana, para tener una mejor lectura de la capacidad contributiva, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que gana lo mismo que yo tengo 4 hijos, ¿sí? Entonces, y los tengo a cargo. Entonces está muy bien lo que ella dijo. Entonces hay cuestiones, decisiones personales, cuestiones que no es lo mismo. Además de ver cuánto gana, hay que ver la situación personal de cada uno. Por eso ustedes que están viendo o ya vieron el impuesto a las ganancias, seguramente en algún momento el profesor les dijo, el impuesto a las ganancias es un impuesto personal, porque tiene en cuenta las características de la persona, a los efectos de cuantificar o mensurar la real capacidad contributiva de cada persona. Entonces, en todo este análisis que les hago, para que entiendan el fallo Mera, si la empresita tuvo gastos asociados, gastos necesarios para obtener ganancias, supongamos, ¿no? Para seguir con ganancias, y porque pagó en efectivo, no se lo dejo computar, aunque demuestre que esos gastos existieron, lo que estoy haciendo es por cuestiones formales, de haber pagado en efectivo en vez de cheque, no estoy tomando en cuenta la real capacidad contributiva del contribuyente. ¿Se entiende? ¿Cómo falló la Corte? Sí, sí. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. Cuando pensamos en controles, esto lo saco del manual de la CIAT, es el Centro Interamericano de lo que son todas las administraciones tributarias. Pensemos que hay un montón de tipos de inspección, pero tengamos en cuenta que pueden ser 3 tipos de verificaciones, ¿no? Algo muy puntual, queremos validar algo. A ver, entonces se manda una verificación electrónica o un requerimiento muy puntual donde se quiere validar determinado hecho, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de inspecciones que son ya verificaciones, ya queremos verificar algo, no solamente validar, sino queremos verificar si ese contrato está firmado y si realmente es un contrato que dice lo que ellos están aplicando. Y ahí exige una verificación por parte del organismo, es un poco más que validar algo, ¿sí? Y luego tenemos la auditoría. La auditoría ya es cuando muchas veces se ha conocido en Argentina como un integral, ¿no? Cuando ya te cae el fisco y vas a dar vuelta a la empresa porque está inspeccionando integralmente varios aspectos de la empresa. O sea, no siempre la llegada del inspector trae aparejado la misma situación. Y por otra parte, también quiero que sepan que los tipos de control se pueden organizar por impuestos, por ejemplo, que haya una DGI para controlar ganancias, otra para controlar bienes personales, otra, pero no es así en Argentina. En una época fue así, había una Dirección Nacional de Impuestos Internos. Hoy no, hoy en Argentina no es por impuestos, es territorial, porque, por ejemplo, en La Plata, el control de todo lo que es La Plata y algunos municipios cercanos es la Dirección Regional La Plata, ¿sí? En Mar del Plata es la Dirección Regional Mar del Plata. Entonces, en Argentina, la FIP está organizada por estructura territorial, aunque también hay una partecita que es por contribuyentes. Porque, por ejemplo, todos los grandes contribuyentes nacionales, o sea, las 400 principales personas o de mayor patrimonio o ingresos, los principales 400 contribuyentes individuales y las principales empresas del país no van por territorio como el resto, sino que son inspeccionados por la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, ¿sí? Sean de Catamarca, sean de Santa Cruz o sean de Buenos Aires. ¿Sí? Solo se les obliga a tener domicilio, constituir un domicilio dentro del radio de la zona metropolitana, aunque la empresa esté, ya les digo, muy lejos de aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Profesor, a ver si entendí. En este momento
El control es territorial mayormente, salvo los grandes contribuyentes. Que Exactamente, ahí excelente. sería... Perfecto. Excelente. Tiene una lógica, porque para controlar a alguien hay que tenerlo a mano, ¿sí? ¿Cómo el kiosco de la esquina lo va a controlar una gente de Mendoza? ¿Sí? Está claro que sea territorial y en un territorio tan amplio como el argentino. Si capaz en Suiza podemos decir que es distinto, pero a la vez, para controlar a grandes contribuyentes nacionales, necesitas una expertise, una capacitación, necesitas grupos de élite, para que entiendan las transacciones internacionales, para que entiendan los precios de referencia, para que entiendan la transparencia fiscal internacional, un montón de aspectos. Entonces, en esos casos, también es lógico que a los grandes contribuyentes se los fiscalice grupos especiales, técnicamente dotados para hacerlo. Bueno, de todo lo que le dije, podemos ver la validación, generalmente acá la llamamos verificación, o a veces asunto de preventiva. Todo lo que eran estas intermedias de verificaciones puede ser el control preventivo o modular, y la otra, la que era la auditoría, podemos pensar que no importa, esto no tienen que hacer la correlación, no, simplemente les cuento, son las fiscalizaciones profundas, ¿sí? Cuando vamos y se va a hacer todo. Pero aparte, todo esto, nada, lo más relevante es el punto 6 y 7, porque yo quiero que sepan esto. Argentina tiene convenios de intercambio de información con muchos países, ¿sí? Ya lo van a ver en ganancias, si no lo vieron, que con las jurisdicciones que no tenemos convenios firmados se llaman jurisdicciones no cooperantes. ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Bien. Entonces, estos convenios muchas veces prevén también llevar adelante inspecciones simultáneas. Entonces, yo tengo un argentino que está haciendo inversiones en Chile y me llaman la atención algunas remesas de ida y vuelta de capitales, nos comunicamos con la Administración Tributaria de Chile y hacemos una fiscalización simultánea en Argentina y en el extranjero, ¿sí? Y a otras también, que es muy interesante, que supongamos que Mariano tiene su estudio, entonces le fiscalizan a su principal cliente. ¿Me siguen, no? Vienen los inspectores, 1 año y medio, termina la inspección. Bueno, capaz que Mariano los convenció a los inspectores de que no profundicen tanto, ¿sí? Los pudo más o menos manejar y queda satisfecho porque dice, bueno, al final, por suerte, la inspección me salió bien, los pude convencer, siempre supongamos que fue de modo honesto, aunque podría también ser en forma deshonesta, los convenció de que no miren todo, o que tengan bueno, sepan que dentro de la organización nunca se queden tranquilos, porque luego se puede hacer una contraverificación, ¿sí? Entonces, en la ley de procedimientos se pueden volver otros inspectores, otro equipo de trabajo de otro lugar, a hacer la misma tarea, que en realidad es una auditoría interna. Se está auditando a la gente que trabajó, a los inspectores, al supervisor que fiscalizó, y también es un riesgo para el contribuyente que si de alguna manera lo convenció, entre comillas, al inspector de alguna situación fiscal, bueno, que sepa que siempre, no ocurra muy seguido, pero siempre puede pasar que haya una contraverificación, ¿sí? Bien. Bien. Cuando hoy les hablaba de los actos reglados distintos a los discrecionales, yo solamente les quiero decir que esto que les decía, bueno, esto me gusta mucho, por eso se los dejo. ¿Qué supone un acto discrecional? Porque discrecional es hago lo que quiero, ¿no? A veces en una discusión uno puede decir, vos sos muy discrecional, ¿no? Como parece que estás, no, bueno, es la posibilidad de elegir, en este caso al fisco, ¿no? Que es el que tiene esa potestad, varias soluciones alternativas, pero todas tienen que ser igualmente justas e idóneas. Para poder, hay que demostrarle a cualquier juez que venga que jurídicamente son indiferentes, ¿sí? Obvio, y siempre y cuando hay que encontrar esas soluciones, cuando hayan cuestiones de hecho que se presentan y que carezcan de una normativa específica, que carezcan de un trato específico. Entonces hoy tenemos que salir a decidir a qué alumno de hoy le hacemos una inspección. No hay
digamos, no está previsto cómo seleccionar a quién le vamos a hacer una inspección. Entonces, va a ser una decisión discrecional del fisco elegir si se lo hacemos a Ruth, a Camila o a Mariano. ¿Sí? Por supuesto, tiene que haber una trazabilidad y tiene que haber procesos internos que puedan ser presentados ante un juez explicando que no fue discriminatorio, etcétera, etcétera. Este abogado, Vollenweider, les cuento rápido. Este abogado, este fallo también algunos fallos de Contreras, los voy a subir también, ¿sí? Los fallos estos que les cito, el de por lo menos el de Contreras y el de Bonet, también se los voy a pasar a Jiménez. En este caso es un abogado que se las hago cortas y después lo leen, ¿no? Pero está bueno. Lo que yo subo es de lectura obligatoria, ¿sí? O sea, en este caso serían los fallos, y bueno, todo lo que les vengo contando y los artículos involucrados, ¿no? Bien, entonces, este fallo, se los hago corto, aunque ustedes después lo tienen que leer, es un abogado que defendía a distintos contribuyentes de Río Cuarto que eran clausurados por la FIP o que se les hacía un ajuste de impuestos, etc. Él era un abogado tributarista, siempre estaba defendiendo los... Entonces el fisco en un momento, entiendo yo, porque eso no surge, empezó a detectar que tenía tantos clientes que le quería hacer una inspección a ver si Roberto Vollenweider estaba pagando los impuestos correctamente. Entonces, hay un memo interno, una cosa medio desprolija, que nunca se pudo explicar de dónde salió ese memo interno, no estaba dentro de las pautas de trabajo habituales. La cosa que se sacan, en vez de ir y tocarle el timbre a Roberto, le tocaron el timbre a Ruth, a Mariano, a Camila, que eran los clientes, a varios clientes. Y fueron a preguntarle, ¿usted tuvo como abogado a Roberto Vollenweider? ¿Cuánto le cobró? ¿En qué periodo? ¿Cómo le pagó? Bueno, ¿qué pasó? Automáticamente le empezaron a llamar los clientes. Entonces, Vollenweider fue con un recurso de amparo, fue con dos recursos, de habeas data y amparo. El de habeas data no prosperó, que es un tema relacionado con información, cuando lean el caso lo van a ver. El del amparo sí funcionó, y la justicia lo que determinó es que quería garantizar la libertad de actuación del abogado y que además se entendía que los procedimientos que había sido la FIP no eran claros y bueno, tildó, o sea que ordenó a la FIP abstenerse de seguir inspeccionando al hombre. Sí, léanlo, es muy interesante. Pero porque hubo una desprolijidad, había un memo interno que sin firma, como que se hizo una investigación previa a la fisca, previa a fiscalizarlo, es previo, y que nunca se pudo ser explicado ese memo, quién lo había firmado o quién lo había confeccionado. Fue una cosa típica. Leerlo, que es interesante. Justamente, este fallo fue en la etapa de investigación, ¿sí? Porque la investigación es lo que hay áreas que están constantemente investigando. Entonces, la selección de casos para ser fiscalizados, la selección de casos tiene elementos objetivos y subjetivos, por supuesto. Pero también puede ser por denuncias, ¿sí? Muchas veces son parejas despechadas, socios traicionados, ¿sí? Empleados echados, que se van con mucha información de la empresa y van a la FIP en forma anónima o no, y aportan muchos datos muy concretos, que dan cuenta de evasión tributaria. El fisco lo analiza y si ve elementos de prueba, inicia la inspección. O sea, entonces, por eso, no siempre hay subjetivo, objetivo, las fuentes de trabajo son de todo tipo. Una inspección, muchos años era por una instrucción de la FIP. Actualmente es por la ley. La inspección se inicia con la orden de intervención, ¿sí? Es un formulario firmado por un funcionario especial que tiene el cargo de juez administrativo, que determina que el inspector Mariano López con la supervisora Ruth Nakane van a inspeccionar a Camila S.A. Por el periodo fiscal tal, por los impuestos, o sea, tiene que determinar el impuesto, el periodo, los inspectores, la fecha, la empresa fiscalizada, etc. ¿Sí? Bien. Y entonces se inicia notificando esa orden de intervención. Generalmente se hace un requerimiento de información luego.
se desarrolla. Esta parte del desarrollo nos va a ocupar mucho en los próximos minutos. Y luego se finaliza. ¿Cómo se finaliza? Y bueno, puede ser que el control que haya hecho el fisco, a partir de ese control saque dos conclusiones distintas. O que lo que venía declarando el contribuyente era correcto, entonces se dan la mano y terminó todo. O que el contribuyente hay alguna materia imponible que no declaró. En ese caso, si el contribuyente hubo materia imponible no declarada, entonces los inspectores, antes de irse, le van a proponer formalmente por acta al contribuyente que reconozca las diferencias determinadas por orden. ¿Sí? Bueno, si las reconoce, presenta una declaración jurada rectificativa, o sea, rectifica a la declaración jurada presentada oportunamente, y no pasó nada. Después van a tener una multa, ¿no? Por supuesto. Y si no rectifica, viene otra etapa que la van a ver en otras clases con Humberto, que es el proceso de determinación de oficio. ¿Sí? Es un proceso por el cual es el propio fisco el que determina de oficio la materia imponible. Y eso es cuando el contribuyente, o cuando un contribuyente no presenta declaración jurada, o la que presenta está mal, es impugnable. Son los dos casos en que procede, lo van a ver. ¿Sí? Bien, ¿cómo van? Profe, yo te quería hacer una consulta porque me quedé cuando estabas diciendo lo del fallo, que hablaste de una pauta que como que fue una desprolijidad, o sea, mencionaste una desprolijidad, pero dijiste como que hablaste de pauta. Un memo interno. Claro, el memo interno, y lo relacioné con lo que decías un poco antes en la clase, que hablabas de las pautas de la fiscalización reglada, que primero estaba la Constitución, luego la Ley de Procedimiento Fiscal, luego la administrativa, y después, por último, mencionaste las instrucciones de la FIP. O sea que sería, digamos, que alguna de esas, en definitiva, ese fallo fue que las instrucciones de la FIP, en definitiva, o una pauta de la FIP no estaba clara, como... Exacto, excelente. Mira, si leen ese fallo, se van a llevar una clase... es largo, no son como 15 hojas, pero se van a llevar una idea muy acabada de cómo funciona, ¿sí? De todo esto que les estoy diciendo. Están muy buenos fallos. Créanme que si les pongo un fallo porque está bueno. Y está muy bien, Ruth, porque hay una gran discusión, ¿sí? Gran discusión, no que lo discutimos con Humberto o que lo discutimos con un alumno, en la justicia, ¿no? Cuando uno habla de una discusión, habla en este tipo de clases en la justicia. Se ha discutido muchas veces. Y esto es interesante, ¿no? Permítanme, porque es muy interesante lo que planteó la compañera. Si las instrucciones... está claro que la Constitución, la ley... Bueno, ahora, las instrucciones de trabajo son las que están... La FIP saca instrucciones de trabajo, que son las facultades que tiene la FIP para reglamentaciones internas. ¿Cómo va a funcionar la FIP? ¿Sí? Horario, por ejemplo, de los empleados, obligaciones de los empleados, y también instrucciones de trabajo. O sea, como decir, bueno, es como si uno es pintor para una empresa y me va a decir, bueno, usted el andamio lo coloca así, no puede pisar con la pintura, primero tiene que hacer esto. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, instrucciones de trabajo, la manera en la que se debe conducir el funcionario. Y una discusión que se ha llevado mucho a la justicia, Ruth y compañeros, es si esas instrucciones pueden ser alegadas por el propio contribuyente cuando el fisco, cuando el funcionario no las haya cumplido. ¿Sí? Es una discusión. Y ha habido fallos que han ido por un lado y para otro. ¿Sí? Si quieren, se los paso. Lo que pasa es que es un fallo muy largo de otra cosa, donde en un puntito, por ejemplo, en un fallo han dicho que no, que agotan su... Algunos fallos han dicho, las instrucciones de trabajo agotan su eficacia internamente. No se puede proyectar hacia afuera. Y otros han dicho, no, justamente se proyectan hacia afuera, porque depende de lo que haga el inspector, es cómo va a impactar en el contribuyente. Entonces, el fisco debe dar cuenta por qué no cumplió las instrucciones de trabajo en un caso particular. ¿Sí? O sea, te metiste en una línea de discusión muy interesante. Bien. Acá, una cosa más, porque no quiero, si no, no vamos a poder avanzar. Tengan en cuenta que en todo este deber de colaboración, digamos, porque a uno está en la casa o en el comercio, te llega el requerimiento, puede ser que le llegue a Mariano
porque lo van a inspeccionar a Mariano. Mariano tiene que colaborar, tiene que dar la información, ¿sí? Lo mismo van a Ruth a pedir la información de las compras que le hizo Mariano, lo mismo. O sea, estos deberes de colaboración es una carga, ¿sí? No es una opcional, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que lo que se puede pedir son datos que tengan trascendencia tributaria, ¿sí? O sea que en definitiva tengan relación directa o indirecta con la aplicación de los tributos a cargo de la AFIP, ¿sí? No se podría solicitar elementos personales que no tengan una trascendencia tributaria o la puedan tener, ¿sí? Bien. Bueno, otra cosa también, sepan que hay leyes especiales, ahora lo vamos a ver al final de la clase, les voy a dejar algunos interrogantes, pero, por ejemplo, el secreto bancario. También existe el secreto bancario, ¿no? Pero hay en el artículo 107 de la ley, lo que consagra es la obligación de información y colaboración de organismos y entes estatales y privados, ¿sí? Bancos, bolsas, mercados, ¿sí? Artículo 107 de la ley. Entonces, ¿alguien tiene la ley a mano? Ahí, no. A ver, Ruth, si querés leer el artículo 107. Está silenciada. Estoy buscando. No, ya sé, ya sé. Obligaciones de información y colaboración. Los organismos y entes estatales privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la AFIP, a pedido de los jueces administrativos a que se refiere el inciso B del punto 1 del artículo 9 y del artículo 10 del decreto 618, toda la información, puntual o masiva, que se le soliciten por razones fundadas, a fin de prevenir y combatir el fraude, la evasión y la omisión tributaria, como así también a disposición de poner a disposición las nuevas fuentes de información que en el futuro se implementen. Bueno, y que permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles Bien, en el está bien, está bien. Bueno, fíjense entonces, este artículo yo estoy citando acá es porque es importante. O sea, no es porque sí. Está en ese artículo, hay que leerlo, hay que verlo. Fíjense que dice fundado. O sea, no puede el fisco ir como ir a cazar con una ametralladora y tirar al aire. No. Tiene que ser fundado el pedido. Sí, hay un límite. Y en ese caso, entonces, ese artículo 107 prevalece sobre otras normas legales o reglamentarias que restrinjan, por ejemplo, el secreto bancario, ¿sí? El secreto profesional. Entonces, ojo con este artículo, porque uno dice, no, pero es secreto bancario. Sí, pero el secreto bancario es una ley. Esto es otra ley, esta prevalece sobre la otra, ¿sí? Fíjense, la información no puede negarse, invocando leyes, cartas, reglamentaciones, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora nos vamos a meter en... Ahora vamos a meter en algunos aspectos puntuales donde fíjense que yo no los quiero aburrir. ¿Cómo bien? ¿La están pasando bien? ¿La están siguiendo? ¿Les parece muy aburrido? Cuéntenme. No, bien, Venimos bien. bien, profe. No, venimos Bien. bien. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter, gracias, nos vamos a meter en las facultades propiamente dichas. Acá van a ver que es muy interesante. Hay muchas cuestiones que yo les pongo en la filmina, capaz que lo omití en alguna, pero creo que están todas. Nosotros podemos pensar las facultades de verificación, algunas ya las comenté, medios de pago, ¿no? Pero divididas en 4, esto no lo van a encontrar en los libros así, porque esto es producción propia, pero en 4 tipos, ¿no? De deberes o de facultades o de requerimientos o de medidas. Entonces, por un lado hay deberes formales. Por otra parte, ¿qué facultades tiene el fisco durante la inspección propiamente dicha? ¿Sí? Por otra parte, algunos requerimientos especiales que puede hacer la FIP. Y por último, las medidas preventivas que puede solicitar la FIP. ¿Sí? Son esta estructura. Vamos a empezar por el punto 1, después el 2, el 3 y el 4, que los voy a venir trayendo con la FIP. ¿Sí? Pero vamos a empezar con los deberes formales. Entonces, ¿qué deberes formales tienen? Entre un montón de deberes, ¿no? Pero vamos a los principales, a los que están regulados en la ley. Después puede haber resolución. Bien. Primero, tenemos que pensar en lo que es el registro de las operaciones, ¿sí? O sea, todo tipo de persona, entidad, o sea, es genérico esto,
que desarrolle alguna actividad, por supuesto, retribuida, ¿no? Si es gratuita, el título gratuito no, si es ad honorem no. Y que no sea relación de dependencia, está obligado a llevar registro de las operaciones. ¿Sí? Esto es una regla general. Tengan en cuenta que en el año 2019 la AFIP avanzó con la resolución general AFIP 4597, por la cual ya la registración ya no es más en los libros, ahora es electrónica. ¿Sí? Son registros electrónicos, que además la AFIP los tiene online, ¿no? O sea, es importante entonces saber que hoy la registración es electrónica. Y también que hay sujetos eximidos, ¿sí? O sea, no todos los sujetos van a ser obligados a el registro de operaciones. Le permite, esto es lo que permite hacer la ley, ¿sí? Permite eximir a algunos sujetos de la registración, ¿sí? Esto es una facultad que luego vamos a ver que la AFIP la ejerce. Luego tenemos la emisión de comprobantes, ¿sí? Entonces, el fisco tiene la capacidad de exigir emisión de comprobantes a los contribuyentes. Ha dictado un montón de resoluciones generales, la más conocida la 1415, la 100 de controladores, la 4291, bueno. Ustedes saben que actualmente, ¿qué tenemos? Actualmente tenemos la emisión electrónica, ¿sí? Los libros digitales y la emisión electrónica de comprobantes traen aparejado que cada vez más el fisco está dotado de mayor cantidad de herramientas como para en algún momento poder hacer la liquidación administrativa, ¿sí? En un momento que la liquidación de IVA le va a llegar directamente al contribuyente. Ya se está avanzando bastante en eso, y el contribuyente lo único que va a tener que hacer es conformarla o no conformarla. Porque realmente es exorbitante la cantidad de documentación que tiene el fisco, y esa documentación y esa información al ser online, imagínense que cuando yo emito una boleta, yo emito boletas, se entera antes el fisco que mi cliente, ¿sí? Porque en el momento que yo la emito estoy usando la herramienta que me provee el propio fisco. Entonces imagínense cómo impacta esto en lo que es la información, ¿no? La instantaneidad de la información que maneja el fisco. La ley de procedimiento le permite también al fisco hacer una exhibición discrecional de algunos contribuyentes en función del tamaño de su tamaño, y en este caso, por ejemplo, los monotributistas emiten comprobantes, pero están eximidos de registrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un monotributista está eximido de llevar libros, ¿sí? Sin embargo, deben emitir el comprobante, ¿sí? Bien. En estas resoluciones generales hay un montón de excepciones, ¿no? Principalmente las dependencias públicas. Ustedes saben que la emisión de un comprobante no es opcional en general. O sea, si yo voy a tomar un café es obligatorio que me lo entreguen, pero por ejemplo cuando hay actividades como cargar combustible o viajar en taxi, que la propia no es que te están evadiendo, la propia norma dice que hay que emitir el comprobante a pedido del cliente, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que están reglamentadas en todas estas normas, que por supuesto que excede largamente meternos en cada una de ellas. Bien. La conservación de la documentación es otro de los deberes formales. O sea, ya hablamos de registrar, emitir facturas, y luego te dice, bueno, ojo, tenemos que conservar la documentación. ¿Qué documentación? Toda la documentación. La que emito y la que recibo. La de mis ventas, la de mis compras, contratos, toda la documentación debe ser conservada. Ahora bien, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, acá hay una cuestión, yo hoy les dije, no hay impuestos sin ley, o sea, los impuestos deben nacer del Congreso de la Nación, y acá, fíjense que la ley, el artículo 33
de la ley de procedimiento. Cuando no digo de dónde es de la ley de procedimiento, que es la que nos ocupa, faculta a la AFIP a exigir, o mejor dicho, que los comprobantes deben estar a disposición por 10 años, ¿sí? O excepcionalmente un plazo mayor, dice. Eso es casi textual del artículo 33 de la ley. Y fíjense que uno cuando mira esto dice, bueno, son 10 años. Y uno piensa, ¿y excepcionalmente por un plazo mayor? Sí, excepcionalmente. Y podría ser, por ejemplo, si yo estoy con una empresa que compró una propiedad que la está amortizando en 50 años, bueno, la escritura de compra de esa propiedad la tiene que conservar o un contrato, la compra una máquina que la amortiza en 20 años, y bueno, va a tener que conservarlo excepcionalmente más tiempo porque va a seguir cargando amortizaciones por 20 años. Entonces va a tener que justificar más adelante, es lógico. Lo que pasa es que después el decreto reglamentario en el artículo 48 lo que hace es que cambia un poquito esta pauta. Dice, no, la documentación se va a tener que conservar 5 años después de operar la prescripción. ¿Sí? Bueno, esto está considerado una extralimitación del reglamento. Ustedes saben que veíamos que en la pirámide normativa tenemos la ley y luego tenemos el decreto. El decreto reglamentario, como no puede crear tributos, no se puede, en general, puede, por ejemplo, el decreto podría haber dicho, bueno, en relación a las excepciones planteadas por el artículo 33, la documentación que siga teniendo efectos tributarios en periodos futuros deberá ser conservada por 5 años a partir del último efecto, no sé, podría haber reglamentado, dándole lógica a ese artículo 33. Pero lo que hizo fue directamente, dijo 5 años después de la prescripción, y yo no me voy a meter en prescripción porque no me ocupa, pero la prescripción de los impuestos, por ejemplo, para un contribuyente no inscrito son 10 años. Entonces, 10 más 5, 15. Lo está llevando de 10 a 15, sí, de un plumazo. ¿Me siguen? No. O, lo mismo, para un contribuyente inscrito, por ejemplo, para poner, supongamos, ¿no? Ganancias 2022, ¿sí? Vence ahora en mayo, junio de 2023. La prescripción se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente. ¿Sí? No sé si sabían. O sea, la prescripción empieza a contar de un impuesto, son 5 años, si está inscrito, pero empieza a correr los 5 años el 1 de enero del año siguiente al momento en que venció la presentación de declaración jurada y el pago. Entonces, como 2022, ¿cuándo vence? Vence en junio de 2023 la declaración jurada. ¿Cuándo empieza a contar los 5 años de prescripción? El 1 de enero de 2024. Entonces, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Sí? Prescribe el 31 de diciembre de 2028. Más 5 años más, me voy a 2033. Y fíjense que me estoy extralimitando, porque ya no son 10 años, sino que son 11 años. ¿Sí? O sea que, bueno, en definitiva, lo que hace el decreto es estar llevando a veces un año más, depende de la fecha del comprobante, extralimitándose en esta obligación de conservar. Bien. Y esto es interesante porque, digamos, ¿por qué se los traigo esto? Porque no tanto porque es importante este año y medio que se extralimita, para que no se olviden que el decreto no puede cambiar el sentido de la ley, ¿sí? O no puede ampliar si fuera un impuesto de lucha imponible, ¿sí? ¿Vieron en ganancias? Díganme si lo vieron. ¿Vieron en ganancias qué pasa cuando se paga? ¿Cuántas clases tuvieron de ganancias? ¿Ya se terminaron ganancias? Todavía estamos con tercera persona. ¿Cómo? Tercera categoría. Todavía estamos Bien. con tercera categoría. Bien. ¿Vieron cuando se le paga por una tarea profesional con un bien mueble? Sí. Sí. ¿Y qué aplicaron ahí? ¿Se acuerdan o no? Por si lo vende dentro de los 2 años. Exacto, Camila. Vos fíjate ahí. Claro, vos vas a cuarta, te dice todo, Y después el decreto, porque eso es el decreto de ganancias, el decreto te dice, no, si a usted, doctor, hizo la cirugía
y le cobró 3 millones de pesos, y le pagan con un vehículo, o con un tractor, no importa, porque un biomueble, y usted lo vende dentro de los 2 años siguientes, entonces la diferencia entre lo que facturó por la operación y el valor que lo vendió es ganancia cuarta. Eso dice el decreto. Es una extralimitación reglamentaria también. ¿Me siguen, no? Porque está ampliando el hecho imponible. ¿Lo habían visto así? Y esas extralimitaciones como... No, una consulta que me quedó de lo que estamos hablando ahora. Estos 5 años que establece el decreto y no la ley, o sea, ¿tiene más peso el decreto para extenderlo? No, ¿O si no la contradice y solo la extiende, es válido? no, digamos, ¿cómo es esto? Nadie discutiría por esos 6 meses de diferencia. Pero llegado el caso, si el día de mañana yo tengo una situación, si yo me dediqué a la parte independiente y me están pidiendo justo documentación, que ya pasaron 10 años, porque enero, una factura de compra de enero 2022, los 10 años se cumplen en enero 2032. Punto. Al otro día lo puedo tirar. Ahora, con esta cuentita que yo les expliqué de la prescripción, la tengo que guardar mínimo 2023 también. Entonces ahí es donde yo, si justo me va a pasar el hecho que me lo van a pedir, y entre la defensa que voy a argumentar, voy a decir además, es inconstitucional, porque es un exceso reglamentario. Por lo mismo, si vos, Camila, el día de mañana te pagan un honorario profesional con un bien mueble y lo vendés, y vos no lo declarás, porque es mucha plata o porque te olvidás y te vienen a hacer un ajuste, vos vas a decir, no, mire, discúlpeme, el decreto está ampliando el hecho imponible. ¿Me siguen, no? Y Y lo eso, discutís en la justicia, obvio. A veces no vale la pena, por los montos involucrados, y discutirlo. Y saber que, entonces directamente, mucha gente lo declara y listo. ¿Sí? Pero acá estamos enseñando fundamentos también, ¿sí? No solamente lo que ocurre en la calle. Bien. Y el otro deber formal, que esto es muy interesante, hay un artículo. Acá está, esto les cuento porque, a ver, tienen el artículo 33, a ver, bánqueme, bueno, después lo vemos. ¿Alguien tiene el artículo 33 ahí, hermano, con la ley? Sí. ¿Podés leer el primer párrafo? Yo te voy diciendo, si pasás al segundo. Sí. Facultades de la AFIP para la verificación a los contribuyentes. Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la Administración Federal, la AFIP, exigir que estos y aún los terceros, cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven libros rubricados en forma correcta. Bien. Perdón, eso, pero eso acá capaz que no lo anoté, escriban, Filmina 15, primer párrafo, artículo 33. Esto es todo 33, ¿sí? No sé por qué se me fue el artículo. Sí, primer párrafo, ¿sí? Después, si vos seguís un poquito más, te habla de la emisión de comprobantes. No sé si está en el párrafo siguiente o en el otro. Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes. Bien. Y solo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellos. Claro, Esa sería claro, el libro, a vos te piden el libro. ¿Se van a manejar con el libro? Sí, pero en un momento te van a pedir, muchas veces te van a hacer una muestra y te van a pedir comprobantes respaldatorios de venta o de compra, ¿sí? Y después sigue con la emisión de comprobantes igual. Bueno, y después el mismo artículo te habla de la conservación, ¿sí? Ahí terminamos con el 33, ¿sí? Digo, bueno, no estaba anotado acá. Luego hay un artículo agregado a continuación del 33, ¿lo ves ahí, Mirta? Sí, el 33.1. Bien. Claro, acá te la hago corta, se las cuento Facturas o rápido. documentos equivalentes, constatación de su validez por parte del contribuyente. Claro, está bien, hasta ahí. No, gracias. Yo te vuelvo a pedir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa acá? ¿Escucharon algo de facturas apócrifas o lo vieron por algún caso? No. Bueno, lo van a ver, creo que está en el cronograma. Esto tiene que ver con que entre las obligaciones formales, cada vez que se reciba un comprobante de compra o de un servicio recibido, hay que constatar en la página de la AFIP que el comprobante sea válido.
claro, hoy con la facturación electrónica es como que prácticamente cae en letra muerta, ¿no? Pero así todo es una obligación que se encuentra. Y si no se cumple, entonces yo le compré a Mariano y Mariano me metió una factura que no cumple, no está autorizada por la AFIP, como no hice esa tarea formal, quienes no cumplan la constatación y justo le metan un comprobante inválido, queda obligado a acreditar la veracidad de las operaciones. O sea, yo si después quiero constatar, computar los créditos fiscales, las deducciones, voy a tener que ir a demostrar que efectivamente lo contraté a Mariano y que me dio un comprobante trucho o no válido, ¿sí? Bien. Luego, claro, ¿qué pasó con esto? Esto es como salió el tiro por la culata, porque muchos contribuyentes que reciben comprobantes que cumplen, que son válidos, formalmente son válidos. Esta validez es formal. La AFIP lo autorizó. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando eran usinas de facturas truchas, lo van a ver, no quiero hablar mucho de facturas apócrifas, pero cuando eran usinas de facturas truchas, esas empresas que se crean al solo efecto de emitir facturas, ¿sí? Que no tienen actividad, venden facturas para computar créditos fiscales en IVA o gastos en ganancias. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos contribuyentes después iban a la justicia y decían, mire, yo hice lo que me dijo la AFIP. Yo me fijé, estaba emitido correctamente, así que, no sé, es un problema de la AFIP contra la AFIP. Entonces, el decreto 477 del 2007 aclara que la responsabilidad del contribuyente no se agota por fijarse en la página que el comprobante sea válido. Aunque cumplan esa verificación, también quedan sujetos a que el fisco, el día de mañana, puede decir que ese comprobante sea trucho. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Discúlpame, cuando hablamos de facturas apócrifas, creo que leí en algún momento que si fue destinado al pago de servicios, se admite la deducción. Cosa que no estaría entendiendo mucho si es apócrifa, ¿por qué se admite esa deducción? Mirá, creo que era así, no sé si... ¿Ustedes tienen el cronograma o no? Hay una clase especial del tema, por eso no quiero ahondar. Yo capaz que me toca a mí, porque yo soy especialista en el tema, pero no importa, yo lo único que les puedo decir es esto. La lógica de la factura apócrifa, Gabriel, artículo 40, artículo 41 de la ley, y el correlativo del reglamento. Fíjate, siempre si se bajan la ley, si no tienen la separata, se bajan la ley de la página de la AFIP o ponen impuestos a ganancias AFIP en Google, les sale esa, que la edición de la AFIP, abajo de cada artículo, tanto en ganancias como en IVA, están los artículos correlativos del decreto. Entonces, te sirve para cerrar el tema. Léelo tranquilo. ¿Cuál es la cuestión? Hay excepciones, claro. Sí. En el IVA sí o sí necesitas, van a ver, para computar un crédito fiscal, sí o sí un comprobante. Y que esté liquidado todo, ¿no? Es bastante instrumental. En ganancias no, en ganancias la regla general es decir, no, bueno, si efectivamente yo tuve ese costo y lo puedo acreditar, lo puedo deducir. ¿Sí? Hasta no teniendo factura, porque ser. ¿Me seguís? Entonces, entre las excepciones a la factura apócrifa, porque eso trae aparejado la salida no documentada, ¿sí? Que la vieron seguramente, del artículo 40, en el 40 y 41 se ve eso, salida no documentada, que puede ser cuando no hay factura o cuando no hay comprobante de una erogación o cuando es trucha, no importa, no me quiero meter en el tema, pero lo importante es cuando, o sea, el 40 y el 41 no es de factura apócrifa, por favor, no sé si lo dije bien, es de salidas no documentadas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la factura, cuando estamos hablando de comprobantes inválidos, que es lo que nos está ocupando acá, porque lo que vos me decías estaba relacionado con si le vas a cobrar o no la sobretasa de la salida no documentada y si va a ser reducible. Obvio, aunque la factura esté hecha acá en un papel de un borrador, si me puede acreditar que sí, que el gasto lo tuvo, y obvio que va a ser reducible, en ganancias. ¿Me seguís lo que te digo? Lo dice el legislador. Bien, pero vamos, y por eso leí esos artículos que algo dice. Pero acá, cuando habla de esto, se los hago cortísimo. Yo, en un momento,
terminé mi casa, ¿sí? La compré en realidad y le faltaba muy poco. Me estaba comprando un corralón, y en un momento cuando voy a pedir la factura, porque vi que era demasiado, yo pensé que era menos cemento, que tenía que comprar todo, un corralón muy importante, cuando voy a pedir factura, me dijeron, no, mira, Bazán, la lista de precios que consiguió tu arquitecto es sin factura. ¿Me siguen, no? Yo la verdad que inicialmente dije, no puede ser, porque los proveedores del corralón fijan precios, o sea, Lomanera, Sindar, son monopolios, con lo cual no tiene sentido que esté comprando y vendiendo negro, no tiene sentido. Yo sé que un corralón, todo lo que vende, por lo menos lo principal, lo va a facturar. Claro, después me comentaron, me dijeron, no manejo información, es que muchas veces lo que ocurre es que algunos contribuyentes que no te emiten la factura a vos, Gabriel, como consumidor, que puede ser combustible también, ¿no? Puede ser lo que quiera, después venden esa factura a un sujeto. Por ejemplo, a mi primo que hace edificio. Entonces, mi primo, además de todo lo que compra en blanco, de cemento, todo para deducir, para tener más deducciones, aparte compra facturas de estas que le quedaron sin emitir a otro. Entonces, vos haces este control y te queda que el comprobante está autorizado por la FIP, pero el comprobante es trucho. Porque el comprobante es apócrifo, no si el CAI es inválido o si el proveedor no existe. Es apócrifo también si alguna de las cuestiones que involucra ese comprobante es falsa. Precio, cantidad, cliente, fecha. ¿Me siguen, chicos? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, sí. Sí, profe, quedó claro. Bien, y el otro, bien, entonces, y la otra, que es un deber formal, que ya lo vimos, también podríamos tomarlo como medios de pago autorizados. Yo por eso, cuando después lo saco, lo voy a sacar adelante, antes de mandárselo, por eso lo mando después de la clase siempre, ¿sí? Para que no esté duplicado, ¿sí? Esto que hablamos hoy, de que no se puede pagar en efectivo, por ejemplo, está también como un deber formal, ¿sí? Bueno, ya lo vimos, lo paso. Bien. Luego tenemos las facultades durante una inspección, ¿sí? Acá tienen que ver el artículo 35 de la ley 11.683. Y acá tenemos, por un lado, ¿qué puede hacer el fisco cuando va? Primero, inciso A de este artículo 35, solicitar información, ¿sí? Acuérdese, ¿qué información? Que tenga trascendencia tributaria, ¿sí? No le puede preguntar con qué amigos comiste anoche, no. ¿Sí? Bien. El contribuyente, de acuerdo a este inciso, puede contestar por escrito o verbalmente. Obvio, si contesta verbalmente, el funcionario tiene que hacer un acta, elaborar un acta, para dejar constancia de todo lo que manifiesta y le tiene que firmar el contribuyente y también el inspector, ¿sí? Este inciso habla de que los requerimientos deben ser fijados o extendidos con un plazo prudencial, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿puede el fisco y darte 48 horas para contestar algo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro. Bueno, entonces, la gran pregunta es, para la FIP, por favor atiendan porque si no después lo van a decir mal. Para la FIP, el criterio de la FIP genérico es que el plazo lo fija de acuerdo al apuro que tenga, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo he hecho requerimientos por 24 horas, ¿sí? 48, 72, etc. La doctrina, los estudiosos, Humberto, consideran que en realidad corren los 10 días que están fijados en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, ¿sí? El artículo primero ya de la ley, en el punto cuarto, inciso E. Ahí dice que cuando no se haya determinado un plazo para algún requerimiento de administración, no de la FIP, de cualquier administración, procedimientos administrativos en general de esa ley, corren los 10 días hábiles. Tengan en cuenta que por el artículo 116 de la ley de procedimiento, si hay en latín a mano, fíjense el 116, la ley de procedimientos administrativos 19.549
debe considerarse en forma supletoria a la ley de procedimiento fiscal cuando haya aspectos no contemplados en la ley de procedimiento. ¿Ahí tiene el 116? Ahí. Bueno, no Sí, importa, no importa. doctor. ¿Dice eso? Sí. En todo Bien, lo no listo. previsto en este título serán de aplicación supletoria la legislación que regule los procedimientos administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en su caso el Código Procesal Penal. Claro, hay un orden de prelación. Gracias, Noemí, porque yo no lo tengo todo en la cabeza. Hay un orden de prelación. Entonces, primero, todo lo que no esté. Primero se aplica la ley de procedimiento 11.683. Si hay algo que, por ejemplo, los plazos no están regulados, dice prudencial. Entonces, si hay algo no contemplado, vamos a la ley de procedimiento administrativo. Si no, a los códigos que van numerando. Porque capaz que tampoco están en la ley de procedimientos administrativos. Hay que seguir buscando normativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Tengan en cuenta que la FIP dice, no, dice un plazo prudencial. Entonces, tiene que ser razonable el plazo. La FIP. No, 10 días no, ¿por qué? No hay una omisión. No se aplica supletoriamente, porque el legislador dijo prudencial. Y bueno, si pido 2 cositas, lo puedo pedir que me lo entreguen en el momento incluso. ¿Por qué tengo que esperar 10 días? Sí, le tengo que pedir que me muestre una factura de ayer. ¿Me siguen? No. Bueno, son formales. Y otro dice, no, discúlpeme, está acá, está en la ley, eso es indiscutible, la doctrina en general. Y después hay una cuestión también, que lo que se puede preguntar, esa discrecionalidad, es discrecional, obvio. El inspector va a elegir las preguntas que va a hacer, lo que va a pedir. Bueno, hay un límite. El límite es no vulnerar, por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Sí? Hay un límite y siempre pedir datos con trascendencia tributaria. Bien. También, además de, acuérdense, pedir información, también se le puede pedir documentación respaldatoria. ¿Sí? ¿No? Siempre la documentación respaldatoria que se relacione o se pueda relacionar con algún hecho imponible. Muchas veces ha pasado la tentación de Gabriel, que maneja atención e inspecciones en una empresa muy grande, cada vez que viene un inspector y le pide documentación respaldatoria, le dice, está en el galpón aquel, le manda un galpón donde está toda la documentación apilada, ¿sí? Como una... ¿No? No. Entonces, imagínense, es como no darla, porque es imposible encontrarla, ¿no? Lo que dice el artículo 49 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal, que la documentación debe ser presentada en forma ordenada y clasificada en forma adecuada para que se pueda llevar adelante la fiscalización. Si no se cumpliera, va a ser uno de los causales para configurar un instituto del derecho procedimental que se llama resistencia pasiva. ¿Sí? Resistencia pasiva. ¿Por qué pasiva? No es que va a los tiros y lo echa. Lo deja pasar todo, pero no hace nada. Resistencia pasiva, no le da nada. O se lo da desordenado, o se lo da en forma que no es posible verificar. ¿Sí? Te hago una consulta en ese punto, en la documentación. Entiendo que ante una inspección vos no podés salirte de lo que diga el acta que labra el juez administrativo, ¿no? Ahora, si me piden ciertas cuestiones que involucren a mis clientes, ¿yo me podría llegar a negar por un tema de secreto profesional? Bien. Como Gabriel pregunta, acuérdense, la inspección se inicia con la orden de intervención. La orden de intervención hoy tiene arraigo legal, está en la ley, ¿sí? Está a continuación del artículo 35, van a ver un artículo especial que me habla o del 36, que me habla de la orden de intervención, que debe tener estas características que les dije. Yo, eventualmente, los artículos involucrados los voy a imprimir en PDF y se los voy a pasar a Jimena. Así también ustedes saben cuáles son los artículos que tienen que leer. Entonces, ahí tienen que estar los impuestos y los periodos. Si el fisco después decide que quiere ampliar la inspección a otros periodos u otros impuestos, tiene que hacer una nueva orden de intervención, notificándole ahora cuál es la nueva, o qué otros periodos o qué otros impuestos se suman. Bien.
Ahora, si van a preguntarle al contador Gabriel Quiroga información de clientes, ¿sí? Ahí hay una situación que en principio esa información se la tienen que pedir al contribuyente. No se la pueden pedir a Gabriel, ¿sí? Pero además, Gabriel, no la vas a tener vos la información, porque vos no tenés información. Bueno, vos simplemente haces un asesoramiento. Esa documentación se la tiene que pedir al contribuyente. ¿Me seguís, no? Porque esto es asesoramiento. Salvo que venga un juez o que te hagan un allanamiento de tu estudio. Porque la FIP, que lo vamos a ver unos minutos, ¿sí? Sí, sí, quizás yo iba más a un allanamiento, más que una Ahora lo vamos inspección. a ver. Okay. Ahora nos toca en unos minutos. Bien. Okay. Entonces, ¿qué puede hacer? Entonces, primero, pedir información, pedir documentación. Los 10 días también, para cada una de estas solicitudes, bueno, la doctrina dice 10 días, la FIP da el plazo que da. Y después está el contribuyente, cumplir o no cumplir. Si el contribuyente cumple dentro de 10 días, no hubo problema. Perdón, si la FIP da 4 días, supongamos, y Gabriel contesta en 4 días, listo, no hay problema. Ahora, si Gabriel no contesta, el fisco tiene la posibilidad de hacerle un acta de infracción por incumplimiento. Y ahí, cuando le haga el acta de infracción y lo quiera juzgar por no haber cumplido el deber formal, Gabriel irá a la justicia y dirá, no, mire, o se defenderá en sede administrativa y dice, no, mire, pasaron 4 días, la ley de procedimientos administrativos me da 10. Esa va a ser la defensa luego. Por eso, tengan en cuenta que un acta, el acta que le dan los funcionarios, un requerimiento, no pueden ser impugnados, porque son actos preparatorios, ¿sí? Son actos preparatorios. Lo que se hace es, si hay un requerimiento, por ejemplo, que vulnera el derecho de intimidad, ¿no? ¿Qué pasa? Uno no lo contesta. No lo contesta y pone, no lo contesto porque vulnera el derecho de intimidad, punto. Pero si el fisco, por esa omisión, quiere hacer un sumario, quiere hacer una multa, recién cuando me quiere hacer la multa, yo me voy a defender explicando por qué era abusivo o violaba el derecho de intimidad. Lo que no puedo hacer es cuando me llega el requerimiento ir a la justicia a impugnarlo. No se puede impugnar. Lo tiene dicho la jurisprudencia. No se impugnan los actos preparatorios, ¿sí? Bien. La otra facultad durante una inspección es pedir información, me la dieron. Pedir documentación, me la ponen a disposición y bueno, examinar libros, papeles, etc. Y ahí queda consagrado el acta. El acta es muy importante en lo que es el expediente administrativo de inspección. El acta es donde el funcionario se presenta, notifica el orden de intervención, identifica al responsable de la empresa, etcétera, etcétera. Esto está en el artículo 35, inciso C. ¿Quién la labra? Cualquier funcionario de la FIP. Y lo importante, que esto es una modificación reciente, que sean o no firmadas por el interesado, o sea, por el contribuyente o por su apoderado, van a ser de plena fe, salvo la redargución de falsedad. La redargución de falsedad es un procedimiento que no es tributario, es un procedimiento de derecho administrativo, judicial, por el cual, por ejemplo, si dice un inspector que vino al negocio de Gabriel a pedir algo, y hace un acta diciendo que no lo atendieron, y después Gabriel tiene cámaras y puede probar que nadie se presentó, entonces va a ir a la justicia y va a decir, no, mire, esa acta es falsa. Ese procedimiento se llama redargución de falsedad. Ahora, si no tenés cámara, no tenés forma de probarlo, el acta va a ser válida. ¿Me siguen, no? Bien. Un expediente de inspección es, la primera hoja, ¿cuál es? La orden de intervención. La primera hoja, orden de intervención, donde el juez administrativo determina que Patricio Bazán y Fabián Ferrario van a inspeccionar a Gabriel Quiroga. Ganancias, IVA, periodos, etcétera, etcétera. Primera hoja. Después viene el acta, donde se notifica esa orden de intervención. Y luego el requerimiento, que se le puede dar 10 días para evitar conflictos, generalmente la fibra de 10 días, generalmente, en la cual se le pide un montón de documentación o de información. El requerimiento se puede estar pidiendo ya lo de la información y lo del B, documentación. Y se le da 10 días para cumplir. Y después, a los 10 días, van los funcionarios y le hagan otra acta, ¿sí? Donde se hace el relevamiento de la documentación que se puso a disposición. ¿Entienden cómo es, no?
cómo funciona? Bien. Sí. Luego dijimos que tenía requerimientos especiales también, la FIP. Bueno, uno de los requerimientos especiales que tiene es el auxilio de la fuerza pública. Esto está en el 35, inciso D. Lo que dice puntualmente el legislador es cuando tenga inconvenientes en el desempeño de sus funciones, ¿sí? O para hacer comparecer a los responsables, o para la ejecución de órdenes de allanamiento. De los tres casos, yo les cuento. El segundo, esto de comparecer a responsables, nunca, es muy poco habitual, ¿sí? O sea, decir, bueno, como voy a citar a Alejandra Mérida para que venga, y como no viene, la voy a llamar por la fuerza pública. La verdad que sería muy raro que ocurra. Las órdenes de allanamiento, ¿saben qué es una orden de allanamiento? Eso está en el Código Procesal Penal de la Nación. Tiene que ver cuando se entiende que en un domicilio existe pruebas de algún tipo de delito y que hay peligro en la demora, o sea que eso puede desaparecer, se puede fugar, que tiene algún tipo de entidad, todo eso. Entonces, se puede convencer a un juez de que libre una orden de allanamiento, ¿sí? Claro, cuando hay una orden de allanamiento, el juez es muy restrictivo en esto. O sea, por ejemplo, un funcionario está convencido que Noemí evade plata y que tiene toda la prueba en su casa. Pero hay que ir a un juez y convencerlo. No solamente de que hay pruebas en la casa de Noemí de la evasión tributaria, de un delito de evasión, sino también que esas pruebas pueden ser destruidas o que van a ser destruidas si no se... Porque es una medida de excepción, porque hay una tensión entre el derecho a la propiedad, la inviolabilidad del domicilio y este delito que se quiere evitar. Entonces, esa tensión entre dos derechos o dos garantías o dos cuestiones es lo que determina el juez, teniendo todos los elementos de convicción sobre la mesa, y decide si le da o no entidad a una solicitud del fisco. Entonces, si hay un orden de allanamiento, está claro que no puede ir el funcionario, el técnico y un secretario del juzgado. Tiene que ir la policía, la fuerza pública, ya sea gendarmería, policía federal, bueno, depende el ámbito, alguna fuerza pública. Ahí sí se usa. Nunca, he estado en muchos allanamientos, siempre en un allanamiento, siempre está la fuerza pública. Nunca para comparecer es medio raro, pero se puede utilizar. Y en la otra, para inconvenientes, para el desempeño de sus funciones, sí puede ocurrir. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo tenía que transitar por una zona medio peligrosa, una zona que de hecho cuando fuimos a la policía que nos acompaña, nos dijeron, sí, pero tenemos que estar de vuelta, o sea, haber salido de la zona a las 5 de la tarde. Y era verano. O sea que hay lugares donde sí, uno pide que lo acompañen. Lo que no podría hacer un inspector de la FIP es, por ejemplo, va a la casa a la panadería, hace una inspección o va a una roticería, lo que fuera, y como no le dan mucha bolilla, ir a buscar a un policía para amedrentar o para presionar. Eso no está permitido. Eso traería aparejado la nulidad de todas las actuaciones, ¿sí? Se puede usar para lo que dice irrazonablemente, nunca para amedrentar, nunca para presionar, nunca para coaccionar al contribuyente. Bien. O sea, ahí, profesor, perdón, ahí si tuvieras una orden, como decía, sí, digamos, solo con la orden del juez. Claro. Acá está un requerimiento especial, auxilio, fuerza pública, ¿sí? Para estos tres casos. Pero además, recabar órdenes de allanamiento. ¿Recabar qué significa? Solicitar. No es que una persona de la FIP la dicta, lo dicta un juez, ¿sí? Un juez penal. Entonces, recabar, le pide convencer a un juez, se le solicita a un juez nacional competente, se le indica el lugar, se le fundan los argumentos, cuál es el delito, cuáles son las presunciones que se tienen, por qué se cree que esta medida urgente hay que llevarla adelante, por qué no hay otras formas de obtener esa documentación pacíficas, ¿sí? Sin vulnerar el domicilio. Bueno, convencido el juez, esto está en el 35 inciso E, el juez tiene que analizar todos los artículos a partir del 224 del Código Procesal Penal de la Nación, donde
determina las características, las pautas y las condiciones y los requisitos para que se dicte una orden excepcional como esto que es allanamiento, ¿sí? O sea, le caben. Entonces, bueno, dictado el allanamiento, automáticamente el juez va a designar el día, el horario del allanamiento y va a afectar a la fuerza pública para que vaya a hacer el allanamiento. No podría un inspector de la FIP ir a tirar una puerta abajo. Eso lo hace la fuerza pública en caso de que no haya nadie, por ejemplo. ¿Sí? Gracias. ¿Se entiende? Bien. Bien. Y luego tenemos medidas preventivas, ¿sí? De lo que, digamos, entonces, perdón, ordenémonos un segundo, ¿eh? Entonces teníamos, acuérdense, deberes formales, ¿sí? Todo lo que es el artículo 33, registro, emisión, conservación de documentación, o sea, 3 incisos relacionados con la documentación. Después tenemos constatar la validez de cada comprobante, obvio. Si me vendió una factura a un corralón, el comprobante es válido, formalmente. O sea, tiene el ropaje de válido, pero eso no alcanza. Aparte, aunque cumplan con esta autorización, quedan sujetos a verificación de FIP, decreto, ¿sí? O sea que, en definitiva, si la FIP después puede tener pruebas de si el comprobante es ideológicamente falso, se lo puede impugnar. Y también cumplir con los medios de pago. Estas son las formalidades, ¿sí? Luego tenemos lo que pasa durante una inspección. Y ahí tenemos solicitar información. Ahí está el tema, para los 3 casos, el tema del plazo, 10 días, no 10 días. Bueno, la discrecionalidad de interrogatorio, o sea, no se puede pedir datos que no tengan trascendencia tributaria, ¿sí? Que hay que elaborar actas, los funcionarios las elaboran, no el contribuyente, para tomar nota de todo lo que ocurre en cada vez que se presenta. Luego, también se puede solicitar documentación reparatoria, y por último, se hace un relevamiento y se deja constancia en un acta de toda la documentación e información relevada. Actas que sean o no firmadas por el contribuyente van a considerarse válidas. Luego teníamos los requerimientos especiales que vimos que eran pedir la policía, por ejemplo, para llegar a una zona medio peligrosa, para ir a hacer un orden de allanamiento, o cuando hay que hacer comparecer a un responsable en el domicilio de la FIP. También pedirle al juez, convencer a un juez de que dicte un orden de allanamiento. Acuérdense que acá es interesante el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación, porque es donde fijan las pautas generales del allanamiento. Y luego nos estamos metiendo ahora ya en las clausuras, en las medidas preventivas, ¿sí? Las medidas preventivas, y acá, si me permiten, ¿no? Son medidas que en realidad se le pone el ropaje, se les da una apariencia de preventiva, o se las llama preventivas en la ley, pero que, en definitiva, terminan siendo sanciones para muchos autores encubiertas, ¿sí? O sanciones que se las llaman en la legislación medidas preventivas, como por ejemplo la clausura preventiva, ¿sí? La clausura preventiva está en el artículo 35, inciso F de la Ley de Procedimiento, ¿sí? Es cuando se constatan 2 o más hechos del artículo 40 y exista un grave perjuicio, ¿no? O sea, estamos hablando de que no puede ser la venta de una hoja de lechuga, de una planta de lechuga, un grave perjuicio, o que el responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción dentro de los 2 años. Ojo, para poder con esto de que haya contenido la misma infracción, ojo, debe ser un caso firme, ¿sí? O sea, que si está en discusión administrativa o judicial, todavía no se puede computar como antecedente. Pero en definitiva, si se constatan 2 o más hechos del artículo 40, nadie me pregunta qué es el artículo 40, pero bueno, ahora vamos a ver. Y aparte, hay un grave perjuicio o ya hay antecedentes firmes, entonces automáticamente se hace la clausura preventiva en el momento. El artículo 40 trae los causales de clausura, ¿sí? Lo tienen que leer también, está también acá en la filmina, ¿sí? Son las causales de clausura. Por ejemplo, no emitir comprobante, no estar inscrito ante la FIP, no llevar registraciones, transportar mercadería sin los comprobantes correspondientes, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí?
Bien, esa es una medida preventiva. Por supuesto que la justicia, como por ejemplo en el caso de Barolo, pero hay un montón, ha dicho que es inconstitucional esta medida porque contraría el principio del artículo 18 de la Constitución, según el cual nadie puede ser penado sin juicio previo. ¿Sí? Bueno, nada, esta medida solamente es revisable. O sea, le pegan la faja y luego se revisa con efecto devolutivo. ¿Sí? O sea que ya la clausura se la comió y luego lo que puede hacer es convencer al juez de que fue un exceso y que le levante la clausura en forma más o menos rápida. Bien. La otra medida preventiva tiene que ver con los inspectores fedatarios o agentes encubiertos, ¿sí? Es cuando mandan... yo les cuento cómo es el proceso primero. Llegan dos o tres, mínimo dos empleados de la FIP, por supuesto, sin camisa, nada, ¿no? Llegan así nomás, se sientan a comer pizza o van y compran un producto, pagan y se retiran del local. Si cuando se retiraron del local no le dieron el comprobante, o se lo dieron, una vez que se retiraron, están afuera, vuelven a entrar. Si le dieron el comprobante, le dicen, bueno, ¿cómo le va, Gabriel? Sí, nosotros vinimos le muestran toda la documentación, ¿sí? Acá está la orden del juez administrativo, o sea, el juez administrativo es un funcionario de la FIP, ¿sí? El jefe de ellos, que fuimos autorizados a hacer esta tarea, o nos autorizaron a hacer esta tarea, somos de AFIP, esto era mentira, así que tomen, le devuelvo el pullover, hay una nota de crédito, anule la factura. Si era algo consumible, bueno, no se va a poder devolver, ¿no? En cambio, si no les había dado la factura, lo que va a pasar es que le van a explicar todo lo mismo, pero le van a labrar un acta de clausura por no haber emitido comprobante por la compra correspondiente, ¿sí? Todo esto lo van a ver en el 35 inciso G. Es especialmente para constatar el cumplimiento de la obligación de emitir y entregar facturas. No solamente emitir, sino también entregársela a las personas. Bueno, acá está un poquito explicado lo que les dije recién. Esto va justamente, si se labra el acta porque no se cumplió la emisión del comprobante, entonces van a poder hacer el acta de clausura, no inmediata, sino para un futuro. Es un régimen sumamente criticado porque se considera que los agentes encubiertos, donde hay un engaño de la administración, fíjense que la FIP está engañando a la construcción, todo empieza como un engaño, ¿no? Se está haciendo una clausura o un acta de clausura por una operación ficticia, ¿no? Y se dice que todo este proceder del gobierno, de cualquier entidad gubernamental, en forma encubierta, o sea, en forma falsa, se justifican delitos muy importantes como el narcotráfico, lavado, trata, pero no se justificaría para un delito menor como ser no emitir un comprobante. Esto es lo que dice la doctrina, yo se los cuento, les cuento todo. Bien. Y la otra medida preventiva que les quiero contar son las medidas preventivas contra la evasión tributaria, ¿sí? Les pido un minutito, si pueden leer el último inciso el inciso H. A ver, ¿lo tienen ahí? El inciso H del artículo 35. ¿Lo encontraron? Sí, profe. La FIP podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar Perdón, discúlpame. Hago un pequeño corte de 2 minutos. Léanlo si querés, léeselo a todos o léanlo todos los que tengan la norma. O léanlo en voz alta. Yo ya hago 2 minutitos y ahí seguimos.
Bueno, ya estoy de nuevo. Muchas gracias. ¿Están ustedes? Sí, sí. Y profe, Sí, profe. acá estamos. Sí, sí. Bien, bueno. No sé si lo pudieron leer. ¿Lo pudieron leer, no? Sí. Bien, esto les cuento un poquito la historia. Hace ya bastantes años, la AFIP comenzó a aplicar en forma autónoma, interpretando que tenía facultades para hacerlo. Por ejemplo, si un contribuyente no presentaba una declaración jurada o no cumplía un requerimiento, se atrasaba en una respuesta, automáticamente le bloqueaba la quit. Le bloqueaba la quit o no le permitía emitir comprobantes, le bloqueaba la facturación, ¿sí? O no le daba más, cuando no existía la factura electrónica, no le permitía efectuar facturas A, sino que le bajaba la calidad de las facturas, y las facturas que emitía no tenían la habilidad para otorgar créditos fiscales a terceros, ¿sí? Fue muy criticado, hubo un montón de fallos que decían que era exorbitante, que el fisco no tenía facultades para eso. También otros que decían que, o sea, había fallos que hablaban de las facultades del fisco para hacer esto de la FIP, ¿no? Y otros fallos que hablaban de que se estaba afectando, por ejemplo, algún tipo de garantías constitucionales o derechos, como decir ejercer industria lícita, o sea, al no dejarlo facturar, no le permitían trabajar. Bueno, en definitiva, este inciso fue agregado no hace muchos años, y lo que ocurre hoy es que automáticamente ya tiene fundamento legal, ¿sí? O sea, ya está incorporado en la ley, con lo cual una gran parte de las discusiones quedaron zanjadas, porque ya esto está en la ley de procedimiento tributario, ¿sí? En el inciso que les hice leer. ¿Lo encontraron, no? Sí. Con lo cual, bueno, no solo es legal, igual, por supuesto que algunas críticas sigue teniendo, porque dicen que no es una medida preventiva contra la evasión, sino que es una sanción encubierta. Y todo, o sea, también pensamos que la cláusula preventiva puede ser una sanción encubierta, ¿sí? Entonces, son medidas que a quien la sufre lo toma como una sanción, siente una sanción, pero la ley le pone el ropaje, le pone la figura de medida preventiva, ¿sí? Tanto en la clausura como estas medidas preventivas contra la evasión. Lo bueno que actualmente, no sé si lo llegaron a ver, tiene la posibilidad de hacer un reclamo, el contribuyente de disconformidad. Bueno, si ven un poquito más el artículo, lo van a ver. O sea, tiene un procedimiento por el cual se logra que esto quede ventilado. Antes era medio que una cuestión de la FIP, que no tenía un recurso, y aunque sea hoy, tiene esa posibilidad, ¿sí? De presentar el reclamo de disconformidad e intentar, bueno, convencer al fisco de que es error. Lo que ocurre en la práctica es que el contribuyente, entonces, cuando se encuentra con esto, llama al contador para que vaya corriendo a presentar lo que debe, ¿sí? La declaración jurada, que conteste el requerimiento, etcétera, porque bueno, se da cuenta que si no, se le cae la operatoria, no puede operar. Bien. Hay otras facultades de la FIP, hay otras. Se las cuento. En el segundo artículo, agregado a continuación del artículo 40, habla de la interdicción y secuestro de mercadería, ¿sí? Esto es muy común. Tanto puede ser en el ámbito, cuando se para, por ejemplo, cuando se controlan transportes de mercadería, o puede ser domicilio. También tiene la facultad del artículo 92 de la Ley de Procedimiento, de embargo de cuentas bancarias, ejecución fiscal, ¿sí? Y respecto de la naturaleza de los requerimientos,
Yo lo que les quiero contar es que, en definitiva, los requerimientos, como les vengo diciendo en toda esta clase, como las actas, ¿sí? No son impugnables, ¿sí? O sea, cuando uno recibe un requerimiento, por más abusivo que sea, no tiene la facultad, o no tiene la posibilidad de tener algún éxito si va a impugnar ese requerimiento. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es, cuando se recibe un requerimiento, es cumplirlo o no cumplirlo, ¿sí? Obvio, si no se cumple, el fisco va a tratar de aplicar sanciones. Cuando me notifican de un sumario por una sanción, me voy a ir a defender explicando que el requerimiento era abusivo, no era razonable, violaba principios de intimidad, etcétera, etcétera. Esto está aquí, también se los dejo para que se lo acuerden, que son actos preparatorios, ¿sí? Muchos contribuyentes lo querían usar la apelación del artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento, ¿sí? Que es una apelación residual que se aplica para los casos que no tengan un régimen de apelación específico, ¿sí? Entonces, bueno, esto no tiene éxito, que la doctrina y el fisco coinciden en que es un acto preparatorio no apelado. Bien, ahí les dejo los artículos que tienen que leer para poder cerrar esto. Y nuevamente, para que se lo acuerden, en definitiva hay que esperar la resolución final del fisco. Sanción, acto determinativo, lo que fuera, y en la impugnación del acto principal se pueden incluir todas las discrepancias que se hayan tenido con el proceso de fiscalización. ¿Sí? O sea, el resultado. La fiscalización por sí sola no me hace ningún efecto. Lo que me hace efecto es el resultado de esa fiscalización. Ya sea multas que me hayan impuesto durante el curso o un ajuste que me haga el fisco. Entonces, ahí cuando yo vaya a discutir ese ajuste o esa multa, voy a ventilar todas estas cuestiones que, en definitiva, considero que fueron agresivas. Para el inicio de inspección, acuérdense, es un formulario llamado orden de intervención. Está en el artículo agregado a continuación del 36. Les dije bien, ¿sí? Se agregó esta edad de estos últimos años. Entonces, desde el año 2018 se van a encontrar con que la orden de intervención es obligatoria. Está en el artículo 36.1. Es una típica pregunta de examen. Todas estas cosas que están en la norma, más, bueno, los datos, ¿sí? Que tiene que tener la fecha, datos de fiscalizados, funcionarios, impuestos, periodos, etc. Es un requisito. Si no hubiera, cuando... Ahora le pregunto. Entonces, ¿qué pasó? Antes de esta modificación de la ley de procedimiento y la incorporación de este artículo agregado a continuación del artículo 36, lo que ocurría era que había una instrucción interna donde la AFIP quería, digamos, ordenaba a sus inspectores o a todos sus funcionarios que cada inspección se abra con una orden de intervención. En esa época, como hubo casos en que esa instrucción interna no se cumplió, hubo un montón de fallos. Por ejemplo, el que les dejo acá, Ribota Roberto, fue uno de los primeros, por eso a veces el primero es el más sustancioso, porque después los demás fallos citan al primero y no son tan generosos en los argumentos, ¿sí? Pero este fallo, que es del Tribunal Fiscal de la Nación, allá por el 99, había puesto como requisito justamente para no vulnerar el derecho a la defensa del contribuyente, ¿sí? ¿Ustedes vieron alguna vez las películas norteamericanas, cuando era chico, que cuando detenían a una persona en la calle le decían, usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga produce... Bueno, eso es el derecho a la defensa, o sea, no autoincriminarse, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces Ribota, en este caso, en el caso de Ribota, la sala B del Tribunal Fiscal dijo, no, sí o sí debe indicarse el inspector, el supervisor que va a actuar, la oficina en la que actúan, impuestos involucrados, qué periodos se van a fiscalizar. Y eso era para no vulnerar el derecho de defensa, porque yo, si no, le estoy pidiendo información a un sujeto que no sabe para qué le debe usar. No, de mínima tengo que explicar para qué le debe usar, y entonces el contribuyente tomará la decisión si cumple el requerimiento o no, o busca mejor asesoramiento.
Pero no puedo, si, digamos, el argumento por el cual se caían o se daban como no válidas algunas inspecciones, era porque justamente al no haber notificado correctamente la orden de intervención, se estaba vulnerando el derecho a la defensa del contribuyente. ¿Sí? Hoy tiene reglamento legal. Bien. Algunas cositas más. Tengan en cuenta que todo lo que es personal, o sea, en el artículo 100 de la Ley de Procedimientos se van a encontrar con las formas de notificación. Hay un montón, digamos, hay un montón de notificaciones. Las que hoy me ocupan para esto que estamos charlando son la notificación personal, que está en el inciso B del artículo 100, o la notificación electrónica, ¿sí? Ustedes saben que hay un montón de requerimientos que llegan en forma electrónica, al domicilio fiscal electrónica, ¿sí? Sepan que el artículo 100, inciso B, lo que te dice es que tiene que ir un funcionario al domicilio fiscal, ¿sí? O cualquier domicilio donde esté el responsable. Si yo encuentro al responsable de la compañía en una sucursal y se notifica, listo, ¿sí? O sea, los principios generales es que cuando es una notificación personal, debe firmar el titular, si es una sociedad, el presidente, el que represente, el funcionario que represente a la empresa, o en su caso, un apoderado con poder suficiente para actuar ante la AFIP, o un autorizado, ¿sí? Una autorización especial que genera la AFIP. Si no estuviera el autorizado, el apoderado, o estando, se niega a firmar, deben dejar constancia en un acta de los funcionarios. O sea, llegaron y la empleada le dijo, no, mira, el doctor no está, o está ocupado, o no los va a atender hoy porque quiere hablar con el contador. Puede hacerlo. Los funcionarios se tienen que ir. Eso no es resistencia pasiva, nada. La primera vez no es nada, es normal. Se tienen que ir y volver en días siguientes. Lo normal es que a los días siguientes lleguen 2 inspectores, porque en caso que nuevamente no firmen el dueño o no se encuentre, entonces ya si son 2 inspectores como mínimo, pueden lograr un acta, notificar todo lo que le quieran notificar en el acta y pegársela en la puerta del domicilio en un sobre cerrado. ¿Me siguen? No. Ese es el procedimiento. Obvio. Voy el primer día.